Bienvenidos a Notas Literarias, un programa donde contamos los mejores libros de la literatura en forma de chisme. En esta ocasión no vamos a hablar de una historia nada más, sino que vamos a hablar de varias, porque vamos a hablar de un libro de cuentos. Como ustedes saben, en la literatura hay tres grandes géneros. El género dramático, que es el teatro, el género lírico, que es el poético, la poesía, y el género narrativo, que ese mismo género se divide en dos, en cuento y en novela, donde yo creo que la principal diferencia que existe entre el cuento y la novela son el número de tramas que existen. Es decir, el cuento habla de solo un conflicto, mientras en la novela va a haber varios conflictos entrelazados. Y es ese realmente lo que le da mayor extensión y al cuento le da también menor extensión. Pero básicamente esas serían las diferencias. Y para hablar de cuentos lo vamos a hacer a través de una de las mejores escritoras que existen en nuestra literatura mexicana. Se trata de Amparo Dávila. No vamos a revisar tal cual sus cuentos completos, sino vamos a hablar de su primer libro de cuentos llamado Tiempo Destrozado, que se publicó en 1959, si mal no recuerdo. Esta escritora nace en el 1928, el 21 de febrero, en Pinos, Zacatecas. Esta es una escritora zacatecana que en vida, pues sí fue, justo murió hace poco, en vida fue reconocida, pero ya al final de su historia. Nada más que en su momento recibe cierta atención, incluso tiene amistad con escritores como Julio Cortázar, a quien de verdad se ve que le influye dentro de su obra. Pero para no perder más tiempo, vamos a empezar a hablar de este fantástico libro de cuentos, que en realidad es un libro de cuentos de terror. ¿Por qué? Pues podría ser clasificados algunos como de terror, como de suspenso, de misterio, pero en realidad lo que pueden ser más son de género fantástico. ¿Por qué género fantástico? Porque se nos va a retar, a la realidad que nosotros conocemos se va a retar a través de estos textos. Por ejemplo, el primer cuento se llama Fragmento de un diario. En Fragmento de un diario vamos a ver a un hombre que es un doliente, es alguien que le gusta sufrir. Él está sentado en las escaleras y empieza a hablar sobre los grados de dolor. Y entonces él trata de provocarse dolor y vemos que es como un poco incluso romántico. Los románticos son estos personajes que les gusta sufrir por amor, ¿no? Y entonces este personaje vemos en algún momento está sufriendo por amor. Él se sienta en la escalera del edificio, lo ven los vecinos, quiere que lo vean sufrir, que lo vean llorar. Y nos vamos a enterar al poco que es por una vecina. Pero es al final donde la autora le da la vuelta. Vamos a escuchar un poco sobre el final. Dice: sería tan feliz viéndola ir y venir por mi departamento, mientras el sol resbalaba por sus cabellos. Eso sería mi ruina, mi fracaso absoluto. Con ella terminarían mis ilusiones y mi ambición. Si desapareciera, su dulce recuerdo me roería las entrañas toda la vida. Oh inefable fortuna, perfección de mi arte. Si mañana leyera en los periódicos, bella joven muere al caer accidentalmente de una alta escalera. Eso en cuanto al primer cuento. El segundo se llama El huésped. Este es uno de los cuentos más icónicos de esta escritora, de los más famosos. Yo creo que también por la facilidad de la metáfora que tiene. ¿Por qué? Porque ella, digamos que está hablando una mujer que su esposo lleva a vivir un ente a la casa, lleva un huésped, pero vamos a ver que en este libro de cuentos hay en especial ciertas bestias. Ella viene también influenciada tanto por Arriola, tanto por Cortázar, incluso Borges, que hablan hablan de bestiarios, que ellos tienen en sus obras bestiarios. ¿Qué son los bestiarios? Son descripciones de seres que en algún momento empezó con una tradición de describir los animales. La gente solo podía conocer a los animales a través de descripciones, sean fotografías. Lo empiezan a hacer de una manera fantástica. Empiezan a hablar como que no podemos ver, que no existe en la realidad. Y el huésped es uno de estos seres que uno puede pensar sobre qué se trata, pero está acosando a esta mujer, que es la narradora. Que ella está con la chica que le ayuda a hacer el quehacer con sus hijos, y entonces vamos comprendiendo que este monstruo en realidad va a ser la metáfora de una amante.
al final el hombre, que es el que lleva a vivir este sujeto extraño fuera del matrimonio, que provoca problemas, y el único que está contento con esa presencia extraña va a ser el hombre, entendiendo tal cual que ese monstruo es la amante de este sujeto. Al final pues vamos a ver que ella, para deshacerse de este monstruo, es la metáfora, digamos, de la amante, aprovechando un viaje de su marido, ella al final va a acabar matando al monstruo. El tercer cuento, que tiene de título Un boleto a cualquier, es un pequeño relato bastante divertido. ¿Qué sucede? El protagonista es un hombre inseguro. Él nos enteramos al principio que tenía una exnovia que pasa por su casa, pero ya tiene una nueva novia. Pero ¿qué sucede con esta nueva novia que tiene? Una madre que lo presionan para que ya se case. Tanto la mamá como su novia quieren que se case, y él está que se va a casar en el momento en que le pida un aumento a su jefe. Él piensa en cómo se va a vestir, qué va a hacer, y un día resulta que lo va a ver un hombre vestido de negro, lo describe su sirvienta como un hombre alto, flaco, y le dice: vino un hombre a buscarte. ¿Y qué querrá? No lo sé, pero ese hombre... Y entonces él se empieza a imaginar que quizás es de su trabajo, que quizás es tal, que le va a dar una mala noticia, y entonces no quiere saber de qué se trata, y acaba terminando un boleto a cualquier lado, con tal de no saber lo que le va a decir el hombre. Como cuarto cuento está La quinta celosía. Es uno de los cuentos más fascinantes porque trata sobre Gabriel Valle. Gabriel Valle nos lo van a describir en un principio como un sujeto feo. Es alto, usa lentes y la descripción es repulsiva, tal cual de este Gabriel. ¿Qué es lo que pasa de Gabriel? Que está enamorado de Hannah. Hannah, sabemos, es una chica huérfana que vive en una quinta, y entonces él pues quiere saber de ella. Sabemos que he intentado salir con ella, pero como que no le responde. Pero ese día en la mañana, ella le mandó un escrito que lo invita a su casa. Entonces, pues lo vemos a él emocionado, yendo en el camino hacia visitar a Hannah. Y Hannah, cuando la vemos, es una mujer bella, pero es pálida, es con el cabello negro y no tiene emociones, es como parca, de alguna u otra manera. Ella vive sola en un lugar alejado, ¿no? Sabemos en este lugar que por más gritos que se escuchen, no van a ser escuchados. Y al mismo tiempo nos vamos a enterar de la relación de Hannah con un doctor. Este doctor, estar engañado, lo invita a pasar a tomar el té. Ella como que es fría, él está emocionado de estar con ella, pero ella pues realmente no le está haciendo caso, que de repente grita que quiere té, y él se da cuenta que hay una presencia extraña, y es este doctor. Total que cuando toma el té, él se va a quedar dormido, y lo que va a pasar es que lo van a acabar asesinando. Este doctor es un neurólogo que le va a acabar haciendo un agujero en la cabeza. Como quinto se encuentra La celda. La celda habla sobre una mujer, María, si no me equivoco, que siente presa en su casa. Y entonces ella no le gusta la convivencia como es que esté con su madre, sobre todo porque es una madre sobreprotectora, y con su hermana. Su hermana se va a casar, tiene a su prometido, y este prometido va a verla con un primo. Va a pensar que puede encontrar libertad dentro de un matrimonio con el primo del prometido de su hermana. Pero vamos a ver un cuento extraño, de alguna manera hasta se le puede dar una lectura vampírica. ¿Por qué? Porque a manera de elipsis se cuenta la boda, pero va a sufrir maltrato, va a ser una mujer maltratada donde no encuentra la libertad que ella deseaba de casa de sus padres, y la acaban golpeando. Al final ella habla de que está en un castillo, de que siente frío, y entonces se da a entender de que posiblemente pueda estar muerta, pero no está muerta. Entonces hay una lectura vampírica de este cuento titulado La celda. Para terminar de esta primera mitad de este libro de cuentos llamado Tiempo Pasado, está el sexto cuento, que tiene de título Final de una lucha. Final de una lucha toma un tema que es relevante dentro de la literatura latinoamericana, que es el tema del doble. El tema del doble lo vemos con Borges, lo vemos con Cortázar, lo vemos con escritores como Reinaldo Arenas. También en este pequeño cuento, también lo vemos. Hay que pensar en el título del libro de cuentos, que es Tiempo Pasado. Aquí hay un narrador que tiene un principio fascinante. Empieza así: estaba comprando el periódico de la tarde cuando se vio pasar acompañado de una rubia. Esta rubia no es su esposa, son su esposa,
para su esposa. Y vamos a ver que esta desdoblación, que lo único que sucede es que es una fractura en el tiempo narrativo donde él se puede ver a sí mismo, son acciones que ya pudo haber hecho o que va a hacer, no importa, sino él se ve con esta mujer rubia que nos vamos a dar cuenta que es la amante, y a final de cuentas va a ir a este hombre con la rubia, le da curiosidad, y al momento de que toca la puerta va a entrar también y va a acabar asesinando a su esposa. Su esposa, nos vamos a dar cuenta antes en el cuento, no lo quiere, es una mujer fría con él, y entonces él por eso se consiguió una amante. Nos vamos a dar cuenta que al final la va a acabar matando. Pero bueno, vamos a dejar de momento hasta aquí este comentario de nuestro libro de cuentos de Amparo Dávila, Tiempo Destrozado, y regresamos después de los comerciales. El sistema operador, siempre sensible ante la complicada situación que viven las familias que día a día salen a trabajar, pondremos en marcha el programa de apoyo familiar Suapama en tus zapatos, que busca ayudar a todos los afectados por la crisis del COVID, quienes se quedaron sin empleo, que fueron contagiados o que perdieron algún ser querido. A través de este programa se eliminarán al 100% multas y recargos a partir del inicio de la pandemia del 2020. Dicho descuento está dirigido a usuarios con cuentas habitacionales que tengan el rezago y estará vigente únicamente durante el mes de febrero de este año. Segundo informe de actividades. Edgar Moranchel Carreto. Empanádate o empanadei. No importa cómo lo leas, el sabor no va a cambiar. Empanadas argentinas de carne, caprese, jamón y queso, pálmito y queso y Nutella, acompañada de nuestros 3 deliciosos aderezos: chimichurri, crema de ajo y salsa de habanero. Pedidos por WhatsApp al 222-334-5965 o encuéntranos en la calle 3 Sur, número 104, muy cerca del Zócalo. Atlixco de mis sabores. Toda una experiencia, un lugar lleno de actividades familiares. En nuestro restaurante puedes encontrar una gran variedad de platillos regionales e internacionales. Disfruta de nuestro minigolf y de los paseos en lancha. Da un tranquilo recorrido por nuestro vivero. Quédate en nuestro hotel y relájate con un buen masaje. Estamos ubicados en kilómetro 4.5, carretera Atlixco-Izúcar, frente al fraccionamiento El Cristo, en un horario de miércoles a lunes de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Atlixco de mis sabores te está esperando. Ya estamos de vuelta en su programa Notas Literarias, un programa donde contamos los mejores libros de la literatura en forma de chisme. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @notasliterarias en Facebook, los encuentran en Instagram como TV y Novelas Literario, así como @Hechos de Atlixco, tanto en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Estábamos hablando de Amparo Dávila, esta escritora mexicana, y de su libro Tiempo Destrozado. Ya hablamos de los 6 primeros cuentos y entonces vamos a seguir con el 7º, que se llama Alta Cocina. Alta Cocina, como ya vimos, trata también sobre unos seres también como de un bestiario, porque son seres que piensan que es como un ingrediente de cocina, por eso se llama Alta Cocina. Pero ¿qué es lo que importa de estos seres? El chillido. El chillido, cuando tanto los empiezan a preparar, yo me los imagino como unas bolas, unos animales que mientras los cocinas chillan y hacen ruido, y es esto lo que se le queda a la narradora, que es una niña que recuerda cómo hacen este platillo. Es lo que le taladra el recuerdo, lo que le taladra el miedo. De alguna u otra manera es eso lo que ella no soporta.
El séptimo cuento se llama Muerte en el bosque. Muerte en el bosque es también un poco parecido como a este cuento de un boleto a cualquier parte, de este hombre que acaba huyendo, porque trata de un hombre que su mujer lo presiona para encontrar un nuevo departamento. Entonces ya ha pasado mucho tiempo sin que él encuentre un nuevo departamento. Llega, pues lo vemos cuando lo encuentra, está con la mujer entrevistándose, es una viejita que le enseña el departamento, a él le interesa, le dice, bueno, estoy interesado, ¿me puede dar el teléfono del casero? En lo que lo busca, él ve por la ventana y ve un bosque y se empieza a imaginar que sería mucho mejor ser un árbol enraizado en el bosque, sin responsabilidades, total que la mujer la vemos que busca y busca el número, él se visualiza como árbol, se piensa como árbol, hasta que la mujer encuentra el teléfono, pero en ese momento él decide irse y se va a perder en el bosque. ¿Qué nos dice? Que se va a suicidar en el bosque. Que él es alguien que no soporta la presión de la mujer de alguna manera. Esto es lo que vemos en este cuento. En el octavo, de nombre La señorita Julia, trata sobre una mujer de mediana edad, 40, 50 años, que ha sido soltera toda su vida. Ella tiene un trabajo, es buena en su trabajo, pero de repente empieza a tener... ¿Y por qué son estos problemas de insomnio? Porque escucha ratas y entonces no la dejan dormir estos ruidos. Cada vez le empieza a desgastar más esta falta de sueño y empieza a fallar en su vida cotidiana, tanto en el trabajo, hay chismes, ¿no? De que quizás está en drogas o que está en malos pasos, en realidad, y que puede estar en malos pasos, y la gente empieza a hablar, a ella no le importa y empieza a comprar, pues primero compra algunas trampas para ver si puede cazar a las ratas, porque el ruido es insoportable, empieza a ver, pero total que no haya nada. Cada vez empieza a tomar, o sea, ella empieza a dejar de ir al trabajar porque quiere ver qué sucede, ¿no? Quiere espiar a las ratas. Y total que pues nosotros nos damos cuenta de que no hay nada, que es una psicosis de ella. Pero al final, ya ella, cuando ya perdió todo, tenía un novio. Este novio, pues, ella le da pena invitarlo a su casa porque dice, va a escuchar que en mi casa hay ratas, yo no puedo dejar este lugar porque las ratas se lo van a comer. Y entonces empieza a crecer más la locura al grado de que tanto pierde al novio, pierde al trabajo y al final ella abre un closet y dice, he encontrado a las ratas, pero en realidad no son unas ratas, sino que nos dice el cuento. Cuando Mela llegó, restregándose los ojos y bostezando, encontró a Julia apretando furiosamente su hermosa estola de martas sevillinas. Ella piensa que son las ratas, pero vemos que ya totalmente perdió la cabeza. El siguiente cuento se llama Tiempo destrozado y es uno de los más extraños que tiene, tal cual que es el cuento que le da título a la obra. Y vamos a ver un verdadero rompecabezas, donde primero es una mujer que recuerda que está con sus padres, la agarran de la mano, van a un lago, en el lago ella quiere agarrar una manzana, se cae y al momento que se cae va a despertar en una tienda de telas. Las telas, pues tiene un diálogo con este hombre que vende telas y es un cuento en verdad que es complejo de interpretar. Yo creo que es un sueño que se va volviendo medio pesadilla, pero que no hay tal cual como no se puede decir sucedió esto, sino que son diferentes escenas como si fueran oníricas, por así decirlo. Y los últimos dos cuentos son El espejo, que es una maravilla de cuento de terror. Trata sobre un hijo que va a dejar a su madre al hospital. Ella se fracturó la pierna, siempre han estado juntos, su madre es viuda, viven ellos dos en casa, pero por necesidad de trabajo y porque se fracturó la pierna, la tiene que dejar en el hospital. Ella ya lleva 2 semanas en el hospital cuando regresa y le dice, oye, ¿cómo ha ido todo? Dice, hijo, ¿no tan bien? ¿Qué sucede? No, pues espérate, nada más quiero que te quedes a pasar esta noche conmigo. Y entonces él va a descubrir por qué. Porque en el espejo empieza a ver, pues salen cosas extrañas, salen entes extraños, sienten miedo, sienten frío. Y es una realidad de que están viendo algo dentro del espejo. Ellos en algún momento, para evitar, él se acaba quedando con la madre más tiempo en el hospital.
todo esto sucedía a las 11:30. Entonces deciden tapar el espejo para evitar que estas entes salieran de este espejo. Pero ¿qué sucede? Que cuando pasa el fenómeno, ven cómo se levanta la tela del espejo y ellos empiezan a sentir una tristeza profunda, donde acaba siendo el final. No volvimos a cubrir más el espejo. Habíamos sido elegidos y como tales aceptamos sin rebeldía ni violencia, pero sí con la desesperanza de lo irremediable. Y por último vamos a tener el cuento de Gaspar y Moisés, que sigue dentro de esta tradición de bestiario. Son dos seres que se puede pensar que son perros, pero no son perros, porque pues, no actúan como perros. ¿Qué es lo que pasa? Este cuento comienza cuando el narrador va a casa del que era su hermano. Su hermano acaba de morir y como una única tarea le dio la de cuidar a Gaspar y Moisés. Se piensa en un principio que pueden ser unos perros, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se los lleva a su casa, se empiezan a quejar. Que cuando él sale, ellos parece que están tristes, que se ponen a un lado de él, pero entonces un día se quejan y le dice, ¿sabes qué? Hay mucho ruido cuando tú te vas de casa. Son estos seres, nunca dicen qué son, ¿no? Son estos seres, y entonces cuando él llega todo esto ordenado, se pone a espiarlos y se da que sí, que estos seres hacen un gran escándalo cuando él no está en casa, al grado de que lo acaban corriendo de toda casa, de que sus vecinos lo odian, de que acaba perdiendo el trabajo porque no puede dejar su casa libre, porque si no los vecinos lo van a odiar, y acaba perdiéndolo todo yéndose a una casa de campo a estos dos seres, que fue la única herencia que dejó su hermano. Y entonces vamos llegando al final de este fantástico libro de cuentos de Amparo Dávila. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Notas Literarias y en Instagram como TV y Novelas Literario, así como Hechos de Atlisco, que nos encuentran como @Hechos de Atlisco en Instagram, Twitter, Facebook. Y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche por Hechos de Atlisco TV.